Maté a mi mejor amigo con una roca y dejé que algo lo devorara. Y lo peor de todo es que no siento remordimiento. Porque lo que encontramos en ese cañón no era un animal. Era algo mucho peor. Y tenía hambre. Déjame contarte cómo sucedió, supongo que esto es una confesión. Pero lo juro por Dios, nunca quise hacerlo. Ninguno de nosotros quiso. Todo fue un gran accidente. No debimos haber estado ahí. Todas las pequeñas disputas, toda la estúpida competencia y la imprudencia. No sabíamos dónde estábamos. Yo era joven. Cuando terminamos perdidos, pensé que tal vez si simplemente nos íbamos, le mostraríamos al mundo lo valientes que éramos y él sería indiferente a nosotros. Pero ahora sé que hay lugares a los que no debemos ir. Nos topamos con algo que no era indiferente en absoluto. Tenía hambre. El hambre es la diferencia. Debí haberlo sabido. Lo siento, el paisaje de Yura pasaba en una franja de cobre por mi ventana mientras nos precipitábamos hacia nuestra perdición. Después de instalarnos en el Airbnb, fuimos directo a la cama para prepararnos para los senderos en la mañana. No podía adivinar con qué soñaban los demás. Bree, Robbie y Jess. Pero sus sueños no pudieron haber sido más oscuros que el mío. Soñé que nos perdíamos en el bosque. Cada vuelta era idéntica a la anterior. Cuando me giré hacia los otros, habían desaparecido y estaba rodeado por todos lados por roca negra. Había vagado hacia un canal estrecho donde alguna vez fluyó un río. Entonces, alrededor de la curva, llegó el trueno rugiente del agua. Desperté cubierto de sudor, con el corazón latiendo al sonido del inodoro descargándose. Me reí. Salimos a los senderos al amanecer. Los primeros senderos que exploramos eran las atracciones obligatorias que encontrarías en la primera página del folleto turístico. Fáciles pero llenos de gente, con una hermosa vista al final. Nada especial, se estaba haciendo tarde pero no estábamos terriblemente cansados todavía. Acordamos probar un sendero menos conocido en las afueras del pueblo que Brice había tomado una vez cuando era niño. Brice lideró el camino. Yo iba directamente en la parte trasera. Robbie y Jess coqueteaban entre nosotros, habíamos estado en el sendero principal, aunque nunca diré cuál, durante varias horas. Era un salto masivo en dificultad sobre los primeros senderos. Los tres seguidores dependíamos completamente de la guía de Brice. Cada uno envuelto en sus propios pensamientos, rara vez hablábamos entre nosotros. Brice nos llamaba de vez en cuando, pero yo era el único que parecía escucharlo. De vez en cuando, ofrecía mi conocimiento de la naturaleza al grupo. Brice era la única persona que conocía en el grupo, así que quería impresionar a los demás. Y para ser completamente honesto, encontraba a Jess linda. Así que gritaba los nombres de las vallas que pasábamos, árboles y la ocasional huella de ciervo o pata de mapache. Jess era lo suficientemente amable como para darme un educado ¿en serio? Eso es increíble después de cada dato. Robbie solo ponía los ojos en blanco cada vez. ¿Están listos para un desvío?, gritó Brice. Nadie dijo nada. Robbie y Jess estaban mirando fotos en su teléfono y yo estaba perdido en mis pensamientos. Más temprano ese día, Robbie había hecho un comentario sobre mi atuendo de senderismo. Un simple par de botas de montaña, un sombrero de sendero, una riñonera y un suéter polar en caso de que hiciera frío que no podía quitarme de la cabeza. ¿Era realmente cursi o simplemente apropiado para la ocasión? ¿Es patético prepararse? ¿Qué pensaba Jess? Hola. Desvío, me sobresalté y le di un pulgar hacia arriba. No tenía idea de a qué había accedido. Genial. Desvío entonces, había una línea delgada y desgarbada que se ramificaba adelante. Brice apartó las ramas de los árboles y pateó a un lado una pila de zarzas con sus botas y nos invitó a entrar. Se veía difícil. Casi cambié de opinión, pero sentí una satisfacción sádica al someter a Robbie y sus pantalones cortos deportivos a condiciones más salvajes. Tal vez cuando sus espinillas estuvieran cubiertas de sangre, retiraría ese comentario sobre lo cursi. No pasó mucho tiempo antes de que Jess se quejara. ¿A dónde vamos, Bri? Me duelen los pies, dijo, espantando moscas con manos manicuradas. Normalmente, Robbie la habría molestado por ese comentario, pero el sendero estaba en una inclinación pronunciada y todos luchábamos por mantener el ritmo. Brice no respondió. Simplemente siguió adelante y no pudimos hacer más que seguirlo. Pronto quedó claro por qué insistió en esta excursión.
Los árboles adelante comenzaron a aclararse y pisamos un mirador más hermoso que cualquiera que hubiera visto jamás. El mundo entero brillaba en naranja ante nosotros. Era como un bosque de rocas, habíamos visto formaciones similares en los senderos anteriores, pero parecían opacas en comparación. Estos obeliscos de arenisca llameante rayados con gradientes de rosa y amarillo brillaban como luciérnagas. Pulsaban, verdaderamente pulsaban, como si fueran seres primordiales vivientes recluidos en este cañón secreto. O los dedos emergentes de la gran mano de Dios. Los cuatro nos quedamos en silencio y asombro. Pasó mucho tiempo hasta que alguien habló. Lamentablemente, fui yo. ¿Cómo vamos a regresar? Ya casi oscurece. El resto del grupo intercambió miradas. Robbie suspiró. Relájate, Vic, murmuró. Solo estoy preguntando. Alguien tiene que pensar en estas cosas. ¿No ves esto frente a nosotros?, dijo Jess y gesticuló con un brazo amplio. Bueno, sí. Es increíble. No me malinterpretes. Solo que, Jesús. Vas a tener otro ataque de pánico, tío, se burló Robbie. Robbie, dijo Brice, eso fue mi culpa, grité. Ese camino estaba completamente jodido. Chas también estaba enfermo. Chas se alejó silenciosamente de nosotros. Jess es una mujer, Vic. Tú eres una mujer, eres un bravucón, tío, yo lo llamo como lo veo. No es mi culpa que seas un, vete a la mierda, susurré. ¿Qué? ¿Dijiste algo? Robbie se acercó a mi cara y me alejé. No, dije en voz baja, no, estoy bastante seguro de que dijiste algo, hermano. Brice se interpuso entre nosotros. Ya basta, chicos. Robbie se alejó de mí y exhalé. El sol estaba más bajo ahora. El cielo se había vuelto púrpura y rojo como un moretón. También hacía más frío. Vic hizo una buena pregunta, dijo Brice. Le sonreí a Robbie. No pensé que tomaría tanto tiempo llegar aquí, así que eso es culpa mía. Pero la forma más rápida de regresar es directo a través del cañón. BRY, no puedo caminar eso, gritó Jess. Vas a tener que hacerlo. Escucha. El parque está cerrado ahora y no se andan con tonterías con su seguridad. Patrullan estos senderos, pero no patrullan esta área. Bueno, ¿por qué no? Se supone que no debemos estar aquí, pregunté. En realidad, no. No, se rió Robbie. Eso es jodidamente gángster, Brice. No pensé que lo tuvieras en ti. Esta parte del parque ha estado cerrada durante mucho tiempo, continuó Brice. Supongo que había algo mal con el agua que salía del manantial en los años 60, y... ¿Cómo que? Preguntó Jess. No sé. Estaba contaminada, supongo. Pero no importa. El manantial está seco ahora. Si tomamos el cañón, podemos llegar al estacionamiento en la mitad del tiempo. Todos compartimos miradas incómodas. ¿Alguien tiene una mejor idea?, preguntó Brice, así que comenzamos a bajar por el cañón. Había un escarpe rocoso más abajo que nos permitió alcanzar el piso del cañón sin usar ningún equipo. Estaba agradecido por mis botas. Los tenis de Jess resbalaron a mitad de camino y sufrió un feo raspón en la rodilla que la dejó cojeando. Le ofrecí mi camiseta interior para el sangrado. La tomó sin dar las gracias. Robbie puso su brazo sobre su hombro y la ayudó. Brice lideró el camino. Llevaba una lámpara frontal que cortaba un camino claro a través de la oscuridad azul que gradualmente se asentaba sobre el cañón. La cuenca del cañón era en su mayoría arenisca lisa y plana, lo que facilitaba la caminata. Ocasionalmente pasábamos pinos piñoneros frágiles. Se cernían en la oscuridad como observadores silenciosos. Eran majestuosos a la luz del día, pero bajo el destello tembloroso de la lámpara frontal de Brice, estaban retorcidos, carbonizados y antiguos. Escuché los dientes de Jess castañear. Le ofrecí mi polar inmediatamente. Gracias, Vic. Todo un caballero, dijo. Solo sonreí. La atmósfera naranja y de paleta helada del parque que había disfrutado antes había desaparecido en el horizonte con el sol. Todo lo que quedaba en la oscuridad que se acercaba era un desierto interminable y desconocido que parecía apiñarse a nuestro alrededor. Me sentí como si estuviera dentro de la videocámara de una película de terror de metraje encontrado. Estudié los rostros de mis compañeros. El de Jess era miserable. El de Robbie, furioso. El de Brice, concentrado. Solo puedo adivinar el mío, pero estoy seguro de que estaba más preocupado de lo que me habría gustado. ¿Dónde diablos estamos, Brice?, dijo Robbie de repente. Brice siguió avanzando. Casi llegamos. Ya casi estamos ahí, chicos. No se preocupen, un búho ululó en la distancia.
La luz se desvanecía rápido. ¿Qué pasa si remolcaron nuestro auto?, dijo Jess. El pase de estacionamiento expira a las 8, a la mierda con eso. ¿Qué pasa si estamos perdidos? ¿Qué pasa si Brice olvidó el camino a casa? Eso no es útil, dije en voz baja. Robbie se volvió hacia mí. Oh, eso no es útil, Vic. Claro, porque tú has sido muy útil hoy con tus pequeños datos curiosos. Robbie, relájate, dijo Jess, todavía apoyada en él. Brice se había detenido un poco, mirando algo hacia abajo. Está bien, Jess, dije. Así es ¿qué diablos se supone que significa eso? Guardabosques Vic, gritó Robbie, estás tan celoso de mi conocimiento. Robbie se rió. Sí, eso es lo que es, chicos, llamó Brice. Había una urgencia en su voz. Vengan aquí. Robbie y yo nos lanzamos una última mirada de desprecio y luego todos nos dirigimos hacia el resplandor de la lámpara frontal. Jess todavía cojeaba, pero ya no necesitaba el apoyo de Robbie. Lo que emocionaba tanto a Brice estaba a poca distancia debajo de nosotros. Más adentro del cañón. Su lámpara frontal iluminaba un pedazo masivo de arenisca naranja. Genial, tío, murmuró Robbie. Una roca, miren, susurró Brice y su mano agarró mi brazo. Se está moviendo, y se estaba moviendo. Creo que estaba cubriendo un agujero o una depresión en el suelo. Tal vez hace mucho tiempo había habido un estanque natural allí. O tal vez un manantial. Pero de una forma u otra, esta roca masiva había terminado encima de ella como la tapa de una caja. La parte inferior de la roca parecía estar erosionada de modo que el peso ahora era desigual y la roca se tambaleaba ligeramente, como si un buen empujón pudiera voltearla a un lado. Era difícil de decir bajo la luz temblorosa de la lámpara frontal, pero la roca parecía balancearse de lado a lado. Era un movimiento natural parecido al ondear de un sauce en el viento. Vamos a echarle un vistazo, no sé quién lo dijo. Me gusta imaginar que fue Robbie. Pero tal vez fui yo después de todo. Mientras nos acercábamos, noté que el suelo estaba cambiando. La arenisca que resonaba bajo los pies se suavizó en un crujido arenoso. Alrededor de la roca de arenisca había evidencia de un lecho de río. Senderos oscuros, piedras planas y, lo más notable, parches agrietados y rizados de sedimento atascados como piezas de rompecabezas. Robbie golpeó la roca con la mano. Me estremecí, pero la roca no se movió. ¿Viste esta cosa en tu primer viaje, Brice?, preguntó. Brice negó con la cabeza. No, pero siento que recuerdo a mi papá advirtiéndonos que nos mantuviéramos alejados de ella. El manantial, dijo Jess de repente. Este es el origen del viejo manantial. Me había olvidado de la historia de Brice para entonces. Nadie quería decirlo, pero sabíamos que tenía razón. ¿Y qué? El manantial estaba claramente sellado ahora. Aunque la roca seguramente había sido más sólida cuando se colocó por primera vez, todavía pesaba fácilmente más de 1 tonelada. Incluso si quisiéramos, nunca podríamos moverla. Además, agua contaminada. ¿Qué significaba eso realmente? Un pequeño malestar estomacal, una especie invasora de algas. Si fuera verdaderamente peligroso, no lo habrían dejado ahí al aire libre así. Robbie estaba recostado contra ella. Nuevamente, pareció cambiar. Tal vez no la toques, Robbie, dije. Sí, señor. Señor guardabosques Vic, señor, saludó como un cadete, poniéndose erguido. Luego se burló y se recostó contra la roca nuevamente. Vete a la mierda, la roca no va a ninguna parte, dijo Brice, pero yo empecé. Sí, Vic, relájate. Ha estado ahí durante como 6 décadas, agregó Jess. Los miré a todos. Cada uno me miraba con la misma exasperación en sus rostros. Era como si yo fuera su maestro snob y estuvieran esperando que les recordara los principios de no dejar rastro o que los regañara por llegar tarde a clase o de alguna otra manera les recordara que era mejor que ellos. Más responsable. Más razonable. Más maduro. ¿Por qué me joden por ser inteligente? Solté. Mi cara instantáneamente se puso roja. Robbie se rió con condescendencia. Te jodemos por ser odioso al respecto, dijo. Después del primer arrebato, el segundo vino fácilmente. No, es más que eso. Definitivamente es más que eso. Siquiera les caigo bien, nos caes bien, dijo Brice. Pero tal vez solo tómate una pastilla para calmarte, tío. Nos estás estresando, ¿no, Brice? Tú nos estresaste arrastrarnos hasta aquí en medio de la nada y perdernos, y están enojados conmigo por señalarlo. No culpes a Brice, dijo Jess. No es su culpa. Fue una vista increíble, sí,
la vista estuvo genial, pero no valió toda esta mierda, dijo Robbie. Miré a Robbie y capté su mirada. No podía creer que tomara mi lado en algo. Eres un maldito autista, tío, dijo Brice, alzando la voz hacia mí. No podía ver su cara a través del resplandor de la lámpara frontal. Sabes que te hice un favor al invitarte, ¿verdad? Los tres hicimos un chat grupal separado y nadie más que yo quería que vinieras. Y ahora estás rompiendo las pelotas a todos por usar la ropa equivocada y tocar rocas de mierda. Claramente, cometí un error. Todos se quedaron en silencio por un momento. Entonces supongo que me quebré. Tienes razón, dije, tiré mi sombrero al suelo y me dirigí hacia la roca. A la mierda la roca. A la mierda, todos miraron en silencio mientras estrellaba mis manos contra el costado de la roca. Instantáneamente me arrepentí. La superficie áspera raspó parches de piel de mi palma, pero seguí adelante. Vamos a voltear esta mierda, tío, grité. Vamos, una y otra vez, me estrellé contra la roca. No parecía moverse. La incomodidad se asentó sobre mí durante unos segundos. Probablemente parecía un psicópata. Pensé que tal vez podría mostrarles que no era un aguafiestas completo, pero creo que mi frustración se filtró. Estaba a punto de detenerme cuando Robbie se unió a mí. A la mierda esta roca de mierda, tío, dijo mientras presionaba sus manos contra la roca y se unió a mi ritmo. Una ola de alivio me invadió. Supongo que empujar la roca era algo así como una broma. No puedo explicar completamente lo que estábamos pensando. Todo lo que sé es que Robbie y yo nos estábamos riendo. Un momento después, Jess se unió a nosotros. Luego, finalmente, Brice también. Todos empujamos contra la roca con todas nuestras fuerzas, riendo como amigos. La roca no se movió. Como dije, no podríamos haberla movido aunque quisiéramos. Pero no era la roca lo que la mantenía en su lugar. Lo entiendo ahora, estaba cambiando la posición de mis manos cuando toqué algo húmedo. Al principio, pensé que era condensación o algo así, pero cuando retiré mi mano, sentí el residuo pegajoso pegado en mis dedos. Brice, dije, los demás notaron que ya no estaba empujando y se detuvieron. El destello de la lámpara frontal de Brice giró en mi dirección. Cuando giró, vislumbré mis manos. Estaban rojas. ¿Qué carajo?, grité con asco. Me tambaleé lejos de la roca y limpié mis manos en mis pantalones. ¿Qué está pasando?, gritó Jess. Ilumina tu luz en la roca justo ahí, le dije a Brice, señalando. Hizo lo que le pedí. En la superficie de la roca había un símbolo manchado pintado en sangre. Nos quedamos en silencio, conmocionados. ¿Qué diablos es eso?, dijo Robbie finalmente. Eso no estaba ahí antes, murmuró Brice. Eso no estaba ahí antes, lo estudiamos. Era perfectamente simétrico en reflejo. Se extendía desde el fondo de la roca donde tocaba el suelo hasta la parte superior. Consistía en extraños símbolos geométricos como jeroglíficos. Esperarías que los bordes fueran irregulares, pero no lo eran. Era como si estuvieran hechos con plantilla. Vi la huella manchada donde había caído mi mano. El símbolo estaba roto. ¿Qué carajo?, dijo Robbie. ¿Alguien reconoce esto?, preguntó Brice. Me giré para decirle que no. Absolutamente nunca en mi vida. Pero me detuve. Algo apareció sobre el hombro de Brice. Era un rectángulo. Simplemente flotaba ahí. Nunca lo habría notado en la oscuridad si no hubiera parpadeado en existencia justo frente a mis ojos. Fruncí el ceño y señalé. Brice se dio la vuelta y el destello de la lámpara frontal se reflejó en él. Era metal. Di un paso adelante cuando algo más apareció. Un panel de cerca de malla metálica bordeado con alambre de púas. El letrero estaba pegado a él. Todos estaban mirando ahora, sin palabras. Otro panel apareció junto a él, luego otro, luego otro. Todos nos giramos al unísono mientras observábamos aparecer el perímetro pieza por pieza hasta que el círculo estuvo completo. Estábamos atrapados. Nos tomó un tiempo aceptarlo. Cada uno de nosotros tuvo su turno con la cerca. Poniendo nuestros dedos a través de ella. Sacudiéndola. Escalándola. Maldiciendo. Preguntando cómo. Pero era tan real como cualquier cosa. ¿Había estado ahí todo el tiempo? ¿El símbolo también? No podía evitar creer que la alfombra roja había sido despegada para nosotros. Era como si algo supiera que veníamos y removiera todos los obstáculos en nuestro camino por un corto tiempo. ¿Pero con qué fin? Mi pregunta fue respondida poco después.
Estaba bajando después de mi turno en la cerca, mi cara sudorosa y la punta de mi dedo marcada con una gota de rojo. Era alambre de púas real después de todo. Cuando vi la roca moverse, no se volcó como temía que pudiera después de lo fuerte que la empujamos. No colapsó. No se desmoronó ni agrietó. Flotó. Se elevó silenciosamente en el aire como un globo. La lámpara frontal de Brice mostraba que la parte inferior de la roca estaba desgastada con marcas de garras. Verás, no era la roca lo que la sostenía. Nunca fue la roca. Era el símbolo. El pedazo de arenisca se deslizó como una nube hasta que la lámpara frontal ya no podía alcanzarla, y la única medida de su forma era una ausencia móvil de estrellas. Como un agujero en el cielo, todos estiramos nuestros cuellos para verla irse. Luego miramos hacia abajo en el agujero que dejó. Era un estanque poco profundo de agua, quieta y clara. Acurrucado en la esquina había una figura oscura. Era aproximadamente del tamaño de un pequeño oso negro. Cuando la lámpara frontal de Brice cayó sobre ella, se estremeció. Su espalda estaba hecha de metal negro azabache como hierro oxidado. Estaba acurrucado en 4 patas. Parecía un enorme pangolín. Eso debe ser, pensé. Un pangolín. Incluso podía distinguir la forma de garras poderosas en sus manos. El agua se onduló. La espalda de la figura comenzó a arquearse. Hubo gritos de miedo, ira y confusión, pero no discerní nada de lo que dijeron mis amigos. Mi cuerpo retrocedió involuntariamente, pero mis ojos estaban fijos en ella. Comenzó a convulsionar y atragantarse rítmicamente. Era un ruido húmedo. Por un momento, pensé que tal vez se estaba muriendo. Como si fuera alérgica al aire, pero no. Se arqueó con fuerza con un gemido enfermo. Lanzó una nube roja de su garganta hacia el estanque de agua. ¿Qué diablos está haciendo?, dijo alguien mientras el animal, eso es lo que asumí que era, se convulsionaba de nuevo y salió otra pluma de rojo. El color brillante de la expulsión rápidamente floreció y se precipitó hacia todos los bordes del agua, más rápido de lo que pensé posible. Luego se convulsionó de nuevo. Ola tras ola de fluido fluyó hacia el agua del manantial hasta que fue de un color granate oscuro. Todos nos estábamos alejando de ella, desesperados por apartar la mirada pero aterrorizados de a dónde podría moverse en la oscuridad. El animal finalmente se detuvo. Nos miró. Pequeños ojos oscuros nos consideraron vacíamente. Luego se hundió en el estanque rojo opaco fuera de vista. «Mierda santa», gritó Brice, su espalda ahora contra la cerca. «¿Qué diablos es esa cosa?». «No lo sé», jadeé. Yo también estaba contra la cerca. Todos lo estábamos. Jess estaba histérica. Balbuceaba incoherentemente mientras Robbie hacía su mejor esfuerzo por ocultar su propio pánico y consolarla. El estanque se había quedado quieto. Estábamos hablando, tratando de darle sentido a las cosas y fallando cuando comenzaron las burbujas. El sonido se elevó desde debajo de los tonos de nuestra conversación, secretamente, como el gorgoteo creciente de un arroyo que se inunda. Robbie las vio primero. Señaló, con los ojos ensanchándose. Burbujas rojas estaban subiendo desde el centro del estanque. Se estaban fortaleciendo en cada momento hasta que rugían como chorros de jacuzzi. El estanque comenzó a elevarse. Todos nos miramos con miedo. «Escalen la cerca», gritó Brice. Ahora, todos trepamos la malla metálica con un coro de metal tintineante. Subimos tan alto como pudimos antes de llegar al alambre de púas. El agua comenzó a desbordarse del agujero. El agua de rata se precipitó en todas direcciones y se estancó debajo de nosotros. Finalmente, comenzó a gotear hacia el cañón donde había fluido una vez 60 años atrás. El estanque, sin embargo, permaneció bajo nuestros pies. Yo estaba en el lado opuesto de donde fluía el agua y era el único con suelo seco debajo de mí. El animal todavía no estaba por ningún lado. «Tienen que escalar hacia Vic», instruyó Brice. Mis palmas estaban resbaladizas de sudor. Estaba aterrorizado de bajarlas al suelo por temor a que el agua de repente subiera y tragara mis tobillos. No tenía idea de qué era la sustancia roja. ¿Huevos, tal vez? Parecía un mamífero, pero no podía imaginar otra razón por la que un animal expulsaría fluido así. El resto del grupo comenzó a escalar cuidadosamente hacia mi lado de la cerca. Robbie era el más alejado. Luego Jess. Luego Brice. No le tomó mucho tiempo a Brice llegar a mi lado. Jess, sin embargo, estaba luchando mal.
Podía ver que su rodilla todavía le molestaba por la forma en que evitaba doblarla y todavía respiraba con dificultad y gimiendo. Aguanta, Jess, le aseguró Robbie. Puedes hacerlo. Solo un poco más. ¿Está bien? Puedes hacerlo, no lo sé, dijo Jess en voz baja. No lo sé. No lo sé, el agua fluía ruidosamente ahora. La superficie del centro del estanque todavía burbujeaba violentamente. Cuando salgamos de aquí, te llevaré a una cita, dijo Robbie, sonriendo. A algún lugar bonito en la ciudad. Ni un árbol a la vista, ella se rió nerviosamente, creo que eso fue lo que lo causó. Jess se resbaló. Su cuerpo cayó al agua con un chapuzón. Aterrizó sobre sus manos y rodillas. El agua le llegaba hasta el pecho, todos contuvimos la respiración durante un momento agonizante. Robbie estaba comenzando a gritarle que volviera a subir cuando comenzaron los gritos, solo capté vislumbres de su destrucción. El tiempo llenó los vacíos en mis sueños, se echó hacia atrás rápidamente del agua y vi que estaba cubierta de puntos rojos como insectos. Algunos puntos dispersos se pegaron a su cara por las salpicaduras también. Los insectos se estaban hinchando rápidamente, Jess gritó con agonía tratando de quitarse los insectos. Pero por cada uno que removía, otro aparecía en otro lugar. Sus manos estaban cubiertas de ellos. Se lanzó contra la cerca, casi derribando a Robbie con ella. Se sacudió y se sacudió. Los insectos se habían hinchado como globos de agua en su piel. Golpeó uno y vi que explotó en un rocío de sangre, la estaban drenando, todos gritamos, pero no había nada que pudiéramos hacer. La piel de Jess comenzó a arrugarse y palidecer. Las cuencas de sus ojos se oscurecieron, sus dedos se volvieron nudosos y tensos. Sus costillas sobresalían contra su camisa mojada, que colgaba suelta de su cuerpo frágil. Vi la flexión de cada fibra muscular bajo su piel. Se encogió como una almohada sellada en plástico, los gritos se detuvieron, en total, probablemente fueron solo cuestión de segundos, pero su sufrimiento se sintió como una eternidad. El cascarón restante del cuerpo de Jess se hundió en el agua tan silenciosamente como un pedazo de papel. Una corriente de insectos hinchados la dejó y nadó hacia el centro burbujeante del estanque, rozando la superficie del agua como salmones corriendo, donde desaparecieron bajo la superficie. Robbie estaba maldiciendo y sollozando mientras se apresuraba a nuestro lado de la cerca. Brice y yo nos miramos con shock. Teníamos que salir de ahí a la mierda, ya no tenía miedo del alambre de púas. Comencé a escalar, espera, dijo Brice. Comenzó a quitarse la chaqueta torpemente, cambiando de manos en la cerca para sacar las mangas. Me la entregó. Sostuve la manga y lancé la chaqueta para que cubriera el alambre de púas. No pensé que haría mucho para protegernos, pero era mejor que nada, apenas había dado mi primer paso cuando escuché a Robbie gritar. El animal estaba en su pierna. Estaba medio fuera del agua, sus garras agarrando el tobillo y la rodilla de Robbie, su cabeza enterrada en su pantorrilla como un muslo de pavó, había algo extrañamente humano en su movimiento. La forma en que sostenía su cuello. La forma en que doblaba sus extremidades para reajustar su agarre. La forma en que movía su cabeza con hambre, la sangre corría por la pierna de Robbie hacia el agua. Donde caía la sangre, los insectos se unían y se hinchaban. Los vi empujarse entre sí y saltar fuera del agua como koi después de un cucharón lleno de comida para peces. Robbie gritaba sin cesar. No podía patear al animal con su otra pierna o arriesgaba caerse. No es que patear hiciera algún bien contra su armadura. Solo podía aferrarse con todas sus fuerzas, el animal soltó la pierna de Robbie. Había un gran agujero cavernoso en su pantorrilla donde habían estado sus dientes. Robbie se alejó de la criatura y huyó hacia arriba, tratando de pasar por encima de la cerca. Su pierna lesionada pateaba salvajemente, con sus grandes garras, el animal recogió un puñado de los renacuajos rojos hinchados del agua y los llevó a su hocico. Sus dientes se hundieron y reventaron con un crujido jugoso. El animal tragó la sangre líquida por su garganta como yemas de huevo. Su cara negra estaba cubierta de rojo espumoso brillante, las manos de Robbie encontraron el alambre de púas. No le quedaban gritos. Su cuerpo debía estar bombeando con tanta adrenalina que apenas sintió el metal desgarrar sus brazos. Siguió adelante. Segaramente cortó una vena en su brazo porque la sangre venía corriendo como un grifo, el animal acechaba debajo de él, observando indiferentemente. Se recostó hacia atrás y permitió que la sangre que goteaba de Robbie salpicara su cara. Luego,
Con una lengua gruesa y curtida, lamió las gotas y se relamió los labios. Aunque sus ojos eran pequeños y opacos, reconocí en ellos la emoción muy humana de alegría. De saciedad, con un gran esfuerzo, Robbie lanzó su pierna destrozada sobre la cerca, arrojando un arco de sangre que cayó sobre el agua como lluvia primaveral y puso a los insectos a saltar. Me di cuenta de que apenas había estado respirando durante varios momentos lentos, muy lentos. Jadeé. El aire en mis pulmones puso en marcha mis sentidos y reanudé mi escalada. La chaqueta hizo poco para disminuir el castigo que el alambre de púas infligió en mi cuerpo. El hierro se clavó en mí como cuchillos calientes. Sacar mi cuerpo del alambre requería fuerza. Las púas se adhirieron a mí como velcro. No pude evitar llorar de dolor. La chaqueta sí hizo algo para acortar la longitud de las púas, pero solo ligeramente. Brice me observaba, luego a Robbie, luego a mí de nuevo con una expresión horrorizada y ansiosa mientras cada uno avanzábamos. Yo era más rápido que Robbie, obviamente. El animal no hizo ningún intento de detenernos. Tampoco persiguió a Brice. Me pasé por encima de la cerca y caí triunfalmente al suelo seco afuera. Estaba completamente oscuro ahora. La única luz era el resplandor tenue de la luna y el haz siempre cambiante de la lámpara frontal de Brice. Luego Robbie cayó después. Golpeó la tierra con un golpe seco justo en el borde del agua. No gritó. Estaba cubierto de sangre. La lámpara frontal cayó sobre él por un momento y brilló en rojo. La sangre aún corría, juntándose debajo de él. Robbie apenas estaba consciente. En ese breve vistazo, no vi luz en sus ojos. Apenas se movió, solo se sentó, se sacudió la tierra y la sangre de sus pantalones y se sentó mirando al frente, su silueta balanceándose de un lado a otro. Supe que seguramente iba a morir. Distantemente, escuché a Brice siguiéndome, maldiciendo y gruñendo. Robbie, grité. No me miró. Entonces, sin ceremonia, el animal comenzó a comérselo. Sus garras pasaron a través de la malla metálica como si no estuviera ahí. Escuché el traqueteo, y en el siguiente instante, la cabeza de Robbie había desaparecido, con brazos grandes y horribles. El animal jaló la cabeza de Robbie a través del agujero en la cerca y la sostuvo cerca como una calabaza de Halloween, goteando y vacía y todavía caliente. Luego la lanzó sobre su hombro hacia el agua fría del manantial con un chapuzón. Los insectos se arremolinaron a su alrededor y se hincharon. Fue un final misericordioso al menos. Como un interruptor de luz apagándose. Al menos eso es lo que me he dicho en los años desde entonces. Hace las cosas más fáciles. Me gustaría decir que Brice y yo hicimos lo correcto en ese momento. Gritar, correr hacia su cuerpo, luchar contra la cosa, o cualquier cosa remotamente heroica. Pero la realidad es que no hicimos nada más que estremecernos. Cuando algo verdaderamente horrible te sucede, entenderás. La única reacción posible es la que está programada en tu cerebro. Solo somos animales después de todo. Así que nos estremecimos y luego seguimos adelante. Me alejé de la cerca y traté de levantarme. Cada movimiento de mis articulaciones ponía a gritar una herida abierta, pero lo logré. Brice finalmente logró pasar por encima de la cerca y aterrizó cerca de mí. El cableado. Tienes que entender el cableado. Podría mentir, ¿sabes? Podría fácilmente mentirte ahora y decirte que jalé a Brice a sus pies y corrimos juntos mientras el animal drenaba la sangre del cuerpo de Robbie. Pero no lo hice, estaba respirando con dificultad. Mis ojos se deslizaron hacia el animal. Nos estaba observando. Entendí en ese momento que al animal no le importaba la sangre. Sabía que habría más por venir. Mucho más. Galones vendrían nadando renacuajo por renacuajo desde el río que hizo. No. Necesitaba un sacrificio. Eso es lo que quería. Quería pago, lo sé. Podía verlo en sus ojos. Me comunicó de alguna manera que todavía no entiendo. Pero sabía lo que había que hacer. Oh, sí. Todavía no puedo decir si lo que hice después fue el trabajo natural de mi cerebro o el oscuro comando del animal. Eran realmente dos cosas diferentes. Agarré una roca, no lo vi como mi amigo. Ni siquiera lo vi como una persona. Lo vi como un cadáver. Me tambaleé hacia adelante con los dientes apretados y golpeé a Brice en la cabeza. Colapsó instantáneamente. Fue triste realmente cómo cayó. Casi me reí. Pensar que había tenido miedo de él. Sentí la necesidad de impresionarlo. Dejé que me diera órdenes. Qué poderoso era entonces, tirado inconsciente en la tierra en medio de la nada como si nunca hubiera vivido. Quité la luz de la cabeza de Brice y me la puse.
Luego metí la mano en su bolsillo y saqué las llaves del auto, miré al animal una vez más. Me estaba mirando. Manchas de sangre vieja. La de Jess probablemente habían comenzado a descascararse de su cara mientras que un rojo más brillante goteaba por sus mandíbulas y sobre su piel. Insectos hinchados pululaban en el agua a su alrededor con ansia, habiendo regresado de la cabeza encogida de Robbie, esperando ser reventados y tragados. No creo que fuera un animal después de todo. Los animales sonríen, me giré y corrí, no le dije a nadie. Ni a los policías, ni a mi familia, ni a nadie. Empecé de nuevo en otro lugar. Fue fácil. Como dije, era joven, vi en las noticias que encontraron a algunas mujeres y a unos niños muertos. Secos como pasas. Toneladas de animales también, el manantial está seco de nuevo ahora. No les tomó mucho tiempo cerrarlo de nuevo, pero sé que no se mantendrá para siempre, eventualmente, el animal tendrá hambre de nuevo.